Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yandri Martínez, mi grupo es el número 3 y nuestro tema a dar es Introducción a los procesadores. Concepto y definiciones. El procesador es el cerebro del sistema, encargado de procesar toda la información básicamente. Se denomina así porque todo pasa por él, ya que es el responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes. Mientras más rápido vaya el procesador, más rápido serán ejecutadas las instrucciones. El procesador es uno de los componentes más complejos y frecuentemente el más caro en el mercado, pero él no puede hacer nada solo. Como todo cerebro, necesita de un cuerpo que es formado por los otros componentes de la computadora. Las partes como la memoria, el disco duro, la placa de video y de red, monitor, teclado, mouse, etc. El microprocesador forma una arquitectura abierta porque el computador es configurable por el usuario y puede realizar varias tareas. El microprocesador ofrece al sistema los buses de direcciones, datos y control. Puede contener una o más unidades centrales de procesamiento en su CPU, constituidas esencialmente por registros, unidad de control, una unidad aritmética lógica que viene a ser el ALU y una unidad de cálculo en coma flotante, conocida antiguamente como coprocesador matemático. La unidad de control traduce las instrucciones que hay en memoria y el camino de datos la ejecuta. Ese es su respectivo gráfico. A continuación, mi compañero. Bueno, primeramente, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Villota Augusto Juan Sebastián y yo voy a hablar sobre la historia. Bueno, el procesador o microprocesador surgió en la evolución de distintas tecnologías predecesoras, básicamente de la computación y de la tecnología de semiconductores. El inicio de esta última data de mitad de la década de 1950. Estas tecnologías se funcionaron a principios de los años 1970, produciendo el primer microprocesador por mano del físico italiano Federico Fain y su equipo de trabajo del Intel. En 1968, el científico descubrió que el sílico era el mejor soporte de germanio para la producción de circuitos basados en semiconductores de óxido metálico. Esto también dio a decir que se dio cuenta de que a través del complicado proceso físico-químico era posible obtener rejillas de óxido de metal de uno de los pocos nanómetros capaces de alto a alinearse a placas de sílico germanio. La siguiente. Bueno, evolución de los microprocesadores. Han pasado más de 25 años para ser exacto. Han pasado 52 años desde que Intel diseñara el primer microprocesador, siendo la compañía pionera en el campo de la fabricación de estos. Actualmente cuenta con el 90% del mercado y cada vez hay compañías como AMD que están creando productos que se rivalizan con Intel. Hasta los primeros años de la década de 1970, los diferentes componentes electrónicos que formaban un procesador no podían ser el único circuito integrado. Era necesario utilizar 2 o 3 chips para hacer una CPU. La siguiente diapositiva. Bueno, generaciones de procesadores Intel. Intel es una empresa multimillonaria que fue fundada por alrededor de los 80. Intel al principio optó por ofrecer una figura de ordenador como una herramienta empresarial. No obstante, Intel fue quien desarrolló los mejores ordenadores personales. Prueba de ello es lo que vemos hoy. Aquí están las generaciones. Bueno, quinta generación. Se utilizaron los mismos sockets de Howell y seguíamos teniendo i3, i5 y i7 junto con los Xenon Pentium y Celeron. En estos procesadores vimos muchísimas soluciones como son los procesadores integrados. Se bajan las temperaturas y el consumo de los chips gracias a la mejora de la litografía. La única novedad reseñable de Broadwell fue la salida de Intel Core M para portátil, los cuales tendrían como destino la MacBook de Apple. Podría decirse que una de las generaciones más procesadoras de Intel con menor impacto. Yo hablé de la Broadwell 2014. Bueno, aquí en la sexta generación de Sky 2015 sucedía que Broadwell como microarquitectura, pero los chips seguían siendo fabricados bajo un proceso de 14nm. Intel aseguraba que su rediseño conseguía mayor potencia y menor consumo, ya que soportaba la memoria RAM de DDR4, por lo que se daba un peso gigantesco en la estandarización de este tipo de memoria RAM. Como novedades están que se elimina el FIR, la llegada de la memoria DDR4 a la plataforma de escritorio, soporte Thunderbolt 3.0, se retiraba el soporte VGA y al mismo tiempo se podían soportar hasta 5 monitores mediante HDMI 1.4 y DisplayPort 1. EDP. Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo era el procesador. Bueno, séptima generación Kaby Lake 2016-2017. Seguía usándose LG 1.51 y la urgía LG 2066, un socket que debutaría en Sky X y Kaby Lake X. Las novedades más reseñables son estas.
frecuencia base y turbo mucho más alta. Se mejoraba Intel Spec Chick-Fig para alternar velocidades de reloj más rápido en procesador, el soporte Intel Octane, el soporte Intel Trading en los Pentium, el modelo i3 Overkill i3 7350K. En cuanto a los procesadores, vemos la frecuencia base 4.0 de GHz fácilmente, que aquí está el ejemplo. Siguiente diapositiva. Octava generación Coffee Lake 2017. Sale en octubre de 2017, llega Coffee Lake para escritorios portátiles y servidores y se siguen producen cambios muy importantes en la configuración de los procesadores. Los Intel Core 5 pasan a tener 6 núcleos y 6 hilos para competir en Ryzen 5 1600. De hecho, se implementa el IP Trading en ello. Respecto a los i3, heredan la configuración de 4 núcleos de los antiguos i5, seguía viendo una versión K. En cuanto a los i7, se subían 6 núcleos y 12 hilos. Desaparecían las gamas X, quedando representadas por Skillet X. Aparecían los Pentium Gold por primera vez. En esta ocasión hay novedades, pero muy interesantes. Lo que es la modificación, la configuración de núcleo de hilo, se incrementa hasta 4000 MHz, las frecuencias de turbo, se empezaba a dar soporte hasta 128 GB de memoria RAM. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo de cómo era. Bueno, la novena generación de Coffee Lake Refresh 2018. A finales de 2018, Intel lanza Coffee Lake Refresh, una gama de productos salpicados para las vulnerabilidades de SPEC y MechWound. Intel incluye la gama Core i9 en plataforma de escritorio de 8 núcleos y 16 hilos y una frecuencia de turbo hasta 5 GHz. En el i9, 9900KS, justo este procesador recibió muchas por tener solo un año de garantía. Los Intel Core i3 recibían por primera vez la tecnología de TurboBox. Los i7 venían con 8 núcleos y 8 hilos, al contrario de los Coffee Lake originales. Aquí tenemos un gráfico. Siguiente diapositiva. Ya. Décima generación Comet Lake 2019-2020. La décima generación de Intel se representó el 30 de abril de 2020. Viene bajo la socket LGA 1200 y alberga los chips de i9, i7, i5, i3, Pentium y Celeron. El proceso sigue siendo 14nm y se empiezan a soportar frecuencias de memoria RAM DDR4 mucho más alta. Como puntos tenemos Core i3 que recibió 4 núcleos y 8 hilos. Los i5 evoluciona a 6 núcleos y 12 hilos. También afecta a los i7 que tienen 8 núcleos y 16 hilos. Los i9 vienen con 10 núcleos y 20 hilos. Entre las novedades más sonantes encontramos esta: mayores frecuencias, pasando el umbral de los 5 GHz por i7, mayor configuración de núcleo de hilo, consumos y temperaturas mayores, precio de las placas base con chip COC muy alto. Y aquí tenemos lo que es un gráfico. Bueno, ahora tenemos lo que es la 11ª generación Rocket Lake 2021. Esta se basa en la nueva microarquitectura Cypress Cobig, una variante de Sunny Cobig utilizada para los procesadores móviles de Ice Lake Intel, trasladada del nodo de proceso de 14M Intel. Rocket Lake cuenta con el mismo zócalo LG 1200 y la misma compatibilidad para los chips de 400 de Comet Lake, excepto los chips H410 y B460. Novedades: Intel Cypress Cove núcleos de CPU, hasta 19% incremento en IPC, instrucciones por Revelo 28, DLBox aritmética de baja presión para el aprendizaje profundo y las instrucciones ABX 512. En comparación con sus precedentes, se eliminan las extensiones del conjunto de instrucciones SQX y aquí tenemos lo que es un ejemplo. Bueno, vamos por la 12ª generación. Su principal seña de identidad es la integración de dos tipos de núcleos, los de alto rendimiento, que son dos idóneos para procesar los hilos de ejecución TRIX, que demanda la máxima probabilidad posible, y los núcleos de alta eficiencia que priorizan la modernización del consumo energético. Los chips de Alder Lake para ordenadores portátiles están fabricados utilizando en el nodo de 10M de Intel, pero lo interesante es que desde este punto su capacidad de integración está tecnológica equivalente, según Intel, al nodo 7NM, TSMC o Samsung. Bueno, novedades tenemos lo que es su tamaño total de caché 9.5 a 14, velocidad máxima de MT hasta DR5, cantidad de canales de memoria 2, carril PC 5.0, de CPU 16. Bueno, aquí tenemos lo que es la tercera generación Raptor Lake 2022-2023. Al igual que los Core 12A generación Alder Lake presentados el año pasado, Intel ofrecerá su nuevo chip entre series, lo que es HPU, cada una de ellas con sus propias características distintas para funcionar en ordenadores portátiles de diferentes gamas. Uno de los principales parámetros que define cada serie de TDP, es decir, la potencia de diseño térmico. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo. Bueno, lo que es nomenclatura de marca, aquí tenemos lo que Intel, como se i7 y 13700K de procesor. Así está estructurado lo que es un procesador. Ya, buenas noches, profesor. Quien le habla, Iván Peralta Castillo. Clasificación y marcas
más utilizada. Como ya sabemos, un procesador, también llamado micro en la jerga de la informática, es un circuito electrónico integrado por millones de transistores, diodos, resistencias y otros componentes informáticos. Los microprocesadores se clasifican basándose en diversos factores. Estos factores son diseñados para evaluar la velocidad del procesador y la cantidad de información que puede transferir. La clasificación de velocidad para los microprocesadores se mide en gigahertz o megahertz, mientras que la cantidad de información que pueden transferirse se mide en kilobytes o megabytes. Siguiente diapositiva. Ya. A los procesadores los podemos clasificar según el número de núcleos. Según el número de núcleos tenemos que hay muchos procesadores, pero la división más habitual es aquella que desciende entre procesadores de núcleo simple y aquellos de múltiples núcleos. Cuando hablamos de procesadores simples nos podemos referir a computadores que tienen solo dos núcleos. Ya. Y también tenemos la división por marca. Entre los fabricantes más destacados tenemos a Intel, que a pesar de que es el fabricante que domina el mercado, también existen otros fabricantes como es AMD y IMB y Sunway. Siguiente diapositiva. Tres niveles de desempeño. Los fabricantes de procesadores tienen tres líneas de procesadores según el desempeño y, por supuesto, el costo. Estas líneas cambian la denominación a medida que las compañías rediseñan sus productos. Los procesadores económicos están diseñados para ejecutar tareas informáticas básicas de manera eficiente y rentable. Estos procesadores manejan fácilmente la mayoría de programas de Office, la búsqueda web, la edición de fotos y otras tareas generales. Los procesadores económicos tienen un 85% de desempeño de un modelo principal, si la computadora está actualizada. Siguiente diapositiva. Procesadores principales o de rango medio. Pueden ser físicamente más grandes y pueden manejar tareas de alto desempeño como el juego en 3D, la edición de videos y otras aplicaciones internas. Los procesadores más rápidos, conocidos también como externos o de alta gama, son más eficientes en lo que es juegos, los gráficos y la creación de videos profesionales. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar sobre los elementos internos principales en un microprocesador. Primeramente, ¿qué significa microprocesador? Microprocesador es un circuito integrado que funciona como el cerebro de una computadora. En sí, una unidad central de procesamiento CPU que ejecuta las instrucciones de los programas y realiza operaciones aritméticas y lógica en datos. El microprocesador interpreta y ejecuta instrucciones almacenadas en la memoria de la computadora, coordinando todas las operaciones y procesos que se llevan a cabo en el sistema. Esencialmente, el microprocesador es responsable de procesar los datos y ejecutar programas, lo que lo convierte en un componente fundamental para cualquier dispositivo informático. Este se divide en diversas partes, que sería encapsulado, memoria caché, coproceso, registros y puertos. Bueno, primeramente voy a hablar lo que es encapsulado. Encapsulado vendría a ser lo que es la cubierta que rodea la olea de sílico del microprocesador, proporcionándole consistencia y protegiéndolo contra daños, como la oxidación. Además, facilita la conexión del microprocesador con los conectores externos que lo conectan a la placa básica de la computadora. Bueno, memoria caché. Memoria caché simplemente es una memoria de acceso ultra rápido que utiliza el procesador para almacenar datos, que se espera que se utilicen con frecuencia en operaciones futuras. Al tener estos datos a mano, el procesador puede acceder a los diferentes
datos sin tener que esperar. Quien le habla, Iván Peralta Vuelta. Ciclo básico del procesador. Desde un punto de vista lógico, unificado y funcional, un microprocesador consta de básicamente de varios registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y dependiendo del procesador puede contener una unidad de puntos flotantes. El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios organizados. En el microprocesador ocurre una operación interna donde se da la ejecución del programa. Siguiente diapositiva, la cual cuenta de varias fases. La siguiente diapositiva. Hay dos operaciones fundamentales que realiza un procesador. Primero, la búsqueda de la instrucción en la cual el procesador busca el código de operación, conocido también como FEX. Y segundo, la ejecución de la instrucción en la cual el procesador ejecuta la operación determinada por la instrucción. Un procesador se encuentra siempre haciendo una de las dos operaciones anteriores. Ya. El ciclo de ejecución podríamos definirlo como la secuencia de operaciones que se hace para ejecutar una de las instrucciones, lo cual podemos dividir en cuatro fases principales. Primero, la lectura de la instrucción. Segundo, la lectura de los operandos fuentes. Tercero, la ejecución de la instrucción y el almacenamiento del operando de destino. Y por último, la comprobación de interrupciones. El leer la instrucción podemos definirle cuando leemos la instrucción, el registro del contador del programa nos indica la dirección de la memoria donde está la instrucción almacenada. En decodificar la información, se identifican las diferentes partes de la instrucción para determinar qué operaciones se hará. Y por último, actualizar el control del programa. El contador del programa se actualiza según el tamaño de la instrucción, es decir, según el número de accesos o a la memoria que hemos hecho para leer la instrucción. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jefferson Caicedo Arturo y el tema que me toca dar es registro del procesador. Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son direccionales por medio de un nombre. Los bits, por convención, se numeran de derecha a izquierda, como en 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los registros internos del procesador se pueden clasificar en 6 tipos diferentes. El primero, registro de segmento. Segundo, registros de propósito general. Tercero, registros de apuntadores. Cuarto, registros de bandera. Quinto, registros de puntero de instrucción. Sexta, registros de pila. Registros de segmento. Un registro de segmento tiene 16 bits de longitud y facilita un área de memoria para direccionamiento conocida como el segmento actual. Registro CS, el 2 almacena la dirección inicial del segmento de código de un programa en el registro CS. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento en el registro apuntador de instrucción IP indica la dirección de una instrucción que es buscada para su ejecución. Registro DS es la dirección inicial de un segmento de datos de programa en almacenama registro DS. En términos sencillos, esta dirección más un valor de desplazamiento en una instrucción genera una referencia a la localidad de un bit específico en el segmento de datos. Registro SS. El registro SS permite la colocación en memoria de una pila para almacenamiento temporal de direcciones y datos. El 2 almacena la dirección de inicio del segmento de pila de un programa en el registro SS. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento en el registro del apuntador de pila SP indica la palabra actual en la pila que está siendo direccionada. Registro ES. Algunas operaciones con cadenas de caracteres, datos de caracteres utilizan el registro extra.
de segmento para manejar el direccionamiento de memoria. En este contexto, el registro ES está asociado con el registro DI índice, un programa que requiere el uso del registro ES. Puede iniciarlo con una dirección de segmento apropiada. Registro FS y GS son registros extras de segmento en los procesadores 80, 30, 86 y posteriores. Registro de propósito general. Los registros de propósito general AX, BX, CX y DX son los caballos de batalla del sistema. Son únicos en el sentido de que puede direccionarlos como una palabra o como una parte en un byte. El último byte de la izquierda es la parte alta y el último byte de la derecha es la parte baja. Por ejemplo, el registro SX, CX consta de una parte CH alta y una parte CI baja, y usted puede referirse a cualquier parte por su nombre. Registro AX. El registro AX, el acumulador principal, es utilizado para operaciones que implican entrada y salida, y la mayor parte de la aritmética, por ejemplo, las instrucciones para multiplicar, dividir y traducir, suponen el uso del AX. También algunas operaciones generan códigos más eficientes que se refieren a X en lugar a los otros registros. Registro BX. El BX es conocido como el registro base, ya que es el único registro de propósito general que puede ser índice para direccionamiento indexado. También es común emplear el BX para cálculo. Registro DX. El DX es conocido como el registro de datos. Algunas operaciones de entrada y salida requieren uso, y las operaciones de multiplicación y división son cifras grandes, suponen al DX y al X trabajando juntos. Registro apuntador de instrucciones. El registro apuntador de instrucciones IP de 16 bits contiene el desplazamiento de dirección de la siguiente instrucción que se ejecuta. El IP está asociado con el registro CS en el sentido de que el IP indica la instrucción actual dentro del segmento de código que se está ejecutando actualmente. Los procesadores 80, 30, 86 y posteriores tienen un IP ampliado de 32 bits llamado EIP. En el ejemplo siguiente, el registro CS contiene 25A40H y el IP contiene 412H. Para encontrar la siguiente instrucción, será ejecutada el procesador. Combina las direcciones en el SS y el IP. Segmento de dirección, el registro SS. 25A40H, desplazamiento de dirección del registro IP, más 412H, dirección de la siguiente instrucción, 25E52H. Muchas gracias, profesor. El siguiente compañero. Bueno, profe, le habla Yandri Murillo Camacho y yo voy a los registros apuntadores. Los registros SP, apuntador de pila, y BP, que son los apuntadores de base, estos están asociados con el registro SS y permiten al sistema accesar datos en el segmento de la pila. Registro SP, el apuntador de la pila de 16 bits, está asociado con el registro SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. Los procesadores 80, 386 y posteriores tienen un apuntador de pila de 32 bits. El registro ESP, el sistema maneja de forma automática estos registros. En el ejemplo siguiente, el registro SS contiene la dirección del segmento 27B3 entre corchetes 0H, y el SP el desplazamiento 312H. Para encontrar la palabra actual que se está haciendo procesada en la pila, la computadora combina las direcciones en el SS y en el SP. Registro BP. El BP de 16 bits facilita la referencia de parámetros, los cuales son datos de direcciones transmitidos vía pila. Los procesadores 80, 386 y posteriores tienen un BP ampliado de 32 bits llamado el registro EBP. Registros índice. Los registros SI y DI están disponibles para direccionamiento indexado y para sumas y restas. El registro SI, el registro índice fuente de 16 bits, es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres
En este contexto, el SI está asociado con el registro DS. Los procesadores 8038.6 y posteriores permiten el uso de un registro ampliado de 32 bits. El SI. El registro DI. El registro índice destino también es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. En este contexto, el DI está asociado con el registro ES. Los procesadores 8038.6 y posteriores permiten el uso de un registro ampliado de 32 bits, el cual es el EDI, el EDI. Registro de banderas. De los 16 bits del registro de banderas, 9 son comunes a toda la familia de procesadores 8086 y estos sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado de procesamiento. Muchas de estas instrucciones que piden comparaciones y aritmética cambian el estado de las banderas. Algunas de estas cuyas instrucciones pueden realizar pruebas para determinar la acción subsecuente. En resumen, los bits de las banderas comunes son como sigue. Tenemos el OF o overflow, desbordamiento. Este indica desbordamiento de un bit. Tenemos el DF o dirección. Este designa la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para moverse o comparar cadenas de caracteres. El IF o interrupción. Este indica que una interrupción externa, como la entrada desde el teclado, sea procesada o ignorada. El TF o trampa permite la operación del procesador en modelo de un paso. Los programas depuradores como el debug activan esta bandera de manera que usted pueda avanzar en la ejecución de una sola instrucción a un tiempo para examinar el efecto de esa instrucción sobre los registros de memoria. El SF o signo. Este contiene el signo resultante de una operación aritmética, o por ejemplo 0 que es positivo y 1 que es negativo. El ZF o 0. Este indica el resultado de una operación aritmética o de comparación, que es 0 es el resultado diferente de 0 y 1 es el resultado igual a 0. El AF o acarreo auxiliar. Este contiene un acarreo externo del bit 3 en un dato de 8 bits para aritmética especializada. El PF o paridad. Este indica la paridad par o impar de una operación en datos de 8 bits de bajo orden, los cuales están más a la derecha. El CF o acarreo. Este contiene el acarreo de orden más alto, más a la izquierda, después de una operación aritmética. Este también lleva el contenido del último bit en una operación de corrimiento o de rotación. Las banderas están en el registro de banderas en las siguientes posiciones. Los registros de pilas. La pila las banderas están en el registro de banderas en las siguientes posiciones. Las banderas más importantes de la programación en ensamblador son O, C, S, Z y C para operaciones de comparación y aritméticas, y D para operaciones de cadenas de caracteres. Los procesadores 8028.6 y posteriores tienen algunas banderas usadas para propósitos internos, en especial las que afectan al modo protegido. Los procesadores 8028.6 y posteriores tienen un registro extendido de banderas conocido como flags. Los registros de pila. La pila es un área de memoria importante y por ello tiene, en vez de uno, dos registros que se usan como desplazamiento para aumentar a su contenido.
Estos se usan como complemento al registro, los cuales son SP,